Hay un texto muy significativo en la palabra, en 1 Corintios 15, a razón de lo que vamos a trabajar o estudiar en estos minutos, que dice así, 1 Corintios 15: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y ahora dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Uno, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Dos, que fue sepultado. Tres, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Tengo algo aquí para enseñaros. No sé si lo podéis ver bien, más o menos. Es una planta, pero no sé si podéis ver algo raro en esta planta, algo diferente, ¿no? Lo que se puede percibir en ella es que es una planta sin raíces, ¿verdad? Esta planta no tiene raíces. Es algo especial. Lo habitual es que las plantas tengan raíces, ¿no? Y que las plantas, a través de sus raíces, se nutren, se fortalecen y crecen y se desarrollan. Excepcionalmente, como podemos ver, hay algunas plantas que no tienen raíces y sí, aún así ellas logran desarrollarse y mantenerse con vida. Aplicado a nuestra propia vida y nuestras propias creencias, también a veces tenemos excepcionalmente algunas creencias, algunas cosas que creer que no tenemos el sustento para ellas, la base racional para poder argumentar y defenderlas, porque son quizás de un nivel sobrenatural inexplicable para nosotros. Hay algunas así, pero hay muchas otras, yo diría la mayoría, de la parte de lo que nosotros creemos y de nuestra fe, que sí que hay evidencias, hay respaldo para creer lo que creemos. La fe cristiana no es una fe ciega, no es una fe que no tenga base ninguna, no es una fe irracional, es una fe que tiene su fundamento y hoy vamos a ver algo sobre eso. Hay un eslogan en GBU, que lo sabréis todos los jóvenes que estáis ahí ahora mismo en GBU, que dice: una fe que piensa y una razón que cree. Fijaros qué combinado, una fe que piensa y una razón que cree, la combinación entre la fe y la razón para sustentar lo que creemos. También Josh McDowell, en su libro para adolescentes, le puso el título No dejes tu cerebro en la puerta, un título muy sugerente. Josh McDowell, sabéis que fue un ateo convertido al cristianismo después de un periodo de su vida en el cual lo que estuvo es buscando la manera de defender que el cristianismo era falso, que Jesús no había resucitado, que la Biblia no era verdad, y después de un proceso de investigación, pues su conclusión fue convertirse a Cristo y recibir el Evangelio. Uno de los libros más conocidos, que muchos conoceréis de él, es este, ¿verdad? Evidencias que exige un veredicto, un buen libro para tener como manual en casa para poder ver argumentos a favor de la fe cristiana. Entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Está Jesús de Nazaret vivo? ¿Jesús ha resucitado realmente? ¿Es la narración bíblica, lo que la Biblia nos dice, los evangelios, algo creíble? ¿Hay evidencias que respaldan nuestra fe de que Jesús está vivo? Y de ser así, entonces, claro, la pregunta es qué implicaciones tiene para la humanidad y qué implicaciones para nuestra vida en particular. Vamos entonces a acercarnos al pasaje de hoy y voy a pediros que lo sigáis con vuestra Biblia o con el aparato electrónico que tengáis. Y estamos en el capítulo 15 de Marcos y vamos a buscar capítulo 15 de Marcos, versículo 42, y la lectura se extiende hasta el capítulo 16, versículo 8. Del capítulo 15, versículo 42 al capítulo 16, versículo 8. Y el propio pasaje, como podéis ver al abrir la Biblia, pues ya nos hace una división del texto muy fácil de hacer, ¿verdad? Encontramos dos partes muy definidas en ese texto. La primera es en el capítulo 15, del 42 al 47, que vamos a titularlas Las evidencias de que Jesús está muerto. Y consiste en el tiempo en que va a ser metido, sacado de la cruz y metido en el sepulcro. En segundo lugar, capítulo 16, versículo 1 al 8, lo que encontramos son las evidencias de que Jesús está vivo, fuera del sepulcro. ¿Vale? Entonces, primero las evidencias de que Jesús está muerto y después las evidencias de que Jesús está vivo. En primer lugar, entonces, capítulo 15, versículos 42 al 47, y hacemos la lectura de ese pasaje para tratar sobre las evidencias de que Jesús está muerto. Dice que cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo,
José de Arimatea, miembro del noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y, haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y, quitándolo, lo envolvió en la sábana, lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Es un viernes. Dice que es el día de la preparación. La respuesta tenemos en parte en este texto de Marcos, que la preparación tendría que ver con el día siguiente, un día tan especial para los judíos que cada semana, el sábado, el sabbat, el día de reposo, era guardado con una serie de normas, como sabéis, bastante estrictas. Hay que prepararse para el sábado. Se está acabando el viernes, hacia el atardecer, y ya hacia el atardecer del viernes nuestro, digamos, empieza su sábado, su sabbat, con lo cual hay que estar bien preparados para ese día. Es un día santo, un día apartado para el Señor. Pero no solo esto, ahora mismo se juntaba con que era víspera de la preparación de la Pascua. Lo encontramos en el Evangelio de Juan. Voy a ir mencionando los paralelismos entre los cuatro evangelios. Y Juan nos dice que era la preparación para la Pascua. Así que imaginaros, doblemente, día especial, sagrado, de celebración, de recuerdo, de memoria del Señor. Hay que prepararse. Y por lo tanto, dentro de esa preparación hay algo que está claro. Hay que librarse de toda inmundicia. Y no se puede hacer ningún tipo de tarea, de trabajo, con lo cual hay prisa para bajar a los presos de la cruz, a los muertos, perdón, en la cruz, y enterrarlos. Para acelerar este proceso, bien sabéis que lo que se hizo fue quebrar las piernas de los muertos, de los dos muertos al lado de Jesús, y como dice el texto bíblico de forma tan significativa, cuando se acercan a Jesús para quebrar sus piernas, lo que encontramos es que ya no lo hacen porque Jesús está muerto. Por lo tanto, estamos en esas evidencias de que Jesús murió de verdad. ¿Qué certificaciones tenemos de su muerte? Bueno, tenemos el testimonio de dos personas bastante relevantes, fuera del contexto cercano a Jesús, digamos, de sus discípulos, que son dos hombres pertenecientes al concilio, al Sanedrín. Son personas de peso, no son cualquiera. Uno es José de Arimatea, que se menciona en este texto, y otro lo encontramos en el texto de Mateo, que encontramos la mención a Nicodemo. Recordaréis un poquito. ¿Quiénes son ellos? Son dos fariseos, que siempre los ponemos verdes. Bueno, aquí tenemos dos fariseos convertidos a Cristo. Dos fariseos que reconocen, que están esperando la venida del reino de Dios y reconocen en Jesús el Mesías, después de un encuentro, al menos que hemos visto y que leemos en Juan 3, que Nicodemo tiene con Jesús. Dice que José de Arimatea pidió, dice osadamente, el cuerpo de Jesús. Osadamente quiere decir armándose de valor. Eso es lo que quiere decir ahí esa palabra. José, ya dije, es un miembro noble del concilio, está aceptando que Jesús venga. Lucas dice que es un varón bueno y justo y estaba en contra de lo que el Sanedrín quería hacer, pero obviamente pues no podía él oponerse a todo el concilio. Aunque Juan dice que era un discípulo de Jesús en secreto, por temor a los judíos, ahora este hombre está mostrando mucho valor. Cuando los apóstoles han desaparecido, José de Arimatea y Nicodemo aparecen y con ese valor piden el cuerpo de Jesús, dan la cara frente a Pilato. Lo envolvieron en una sábana de lino, algo de bastante valor, y Nicodemo dice que trajo especias aromáticas, eso ya era más común hacerlo con los muertos, como era costumbre. Lo llevan a una tumba estrenada, recién estrenada. La tumba pertenecía a un hombre rico, a José de Arimatea. Era un privilegio poder tener esta, digamos, cueva para poder enterrarse, probablemente preparada para él, para su muerte. Y él quiere que el cuerpo de Jesús sea enterrado de una manera digna. Probablemente, y muchos viene a vuestra cabeza, aquí el cumplimiento de la profecía, porque constantemente la profecía se está cumpliendo desde que Jesús nace hasta que Jesús muere, y así será cuando Jesús vuelva. Y aquí Isaías advertía, decía, con el rico fue en su muerte, probablemente por esta tumba de uno rico donde él fue sepultado, ¿verdad? Dice David Gooding, además, otro comentario que os recomiendo,
este comentario del Evangelio de Lucas, de David Gooding, que el lugar era un lugar fácil de identificar al quedar vacía. Sería imposible que esto fuese así si Jesús fuese a donde le tocaría ir, a la fosa común, que sería lo que le correspondería. Así que todo está medido. La tumba donde se puso Jesús queda perfectamente identificada. Y además es una tumba cerca de donde fue crucificado, como decía, por la urgencia del tiempo de la fiesta o la celebración que se avecinaba. Entonces tenemos estas dos personas relevantes, José de Arimatea y Nicodemo, y tenemos más testigos. Tenemos un centurión romano. No es un soldado cualquiera, de a pie, es un centurión. Y Pilato le pide que éste sea el que le confirme que el cuerpo de Jesús está muerto. Y éste le confirma que está muerto. No sabemos si el propio Pilato comprobó eso o se fió, probablemente porque sabía que aquí la gente se juega la vida, si este centurión no dice la verdad, si se equivoca, con lo cual se fiaría probablemente del centurión, aceptando y dando por sentado que el cuerpo de Jesús, que Jesús está muerto. También tenemos en el Evangelio de Juan lo que mencionamos antes, la descripción de aquellos soldados que quebraron las piernas de los otros dos crucificados y a Jesús no le cortaron las piernas porque ellos dedujeron que Jesús estaba muerto. Supongo que serían testigos también si hoy les preguntásemos de que Jesús ya estaba muerto. Es verdad que le clavaron una lanza de la cual salió sangre y agua, y algunos hablan sobre esto no tanto para certificar que había muerto o no, porque eso se daba por sentado, sino que el que saliese agua y sangre nos haría pensar qué tipo de muerte tuvo y en qué momento murió, pero no, se daba por sentado el hecho de que estaba muerto. Por último, este texto nos habla de dos mujeres, dos Marías, María Magdalena y María la madre de José, que también fueron testigos de ver ese cuerpo muerto bajado de la cruz y metido dentro del sepulcro. Sí, ahí tenemos algunos testigos. Ahora tenemos unas medidas de seguridad llamativas. La primera igual no tanto, supongo que esto igual era costumbre y ocurría con más sepulcros, con más tumbas, donde se colocaba una piedra a la entrada. Aquí dice que ha sido una piedra de gran peso, una piedra grande, una piedra que necesitaban varios hombres para moverla y normalmente era arrastrándola, haciéndola rodar, que así se movía y se podía abrir el sepulcro. Eso no es tan llamativo, lo que es llamativo es lo siguiente. En Mateo nos dice que sellaron la piedra, y sellar la piedra es un sello del gobierno romano, es decir, Pilato quiso que hubiese un sello, un cordón, una cinta, bueno, hay diferentes interpretaciones que se ponían alrededor de esta piedra y eran como sujetas a ambos lados con arcilla, y ahí quedaba este cinto, este cinturón, estas cuerdas, de manera que si alguien movía esta piedra la movía o se abría, estas cuerdas se rompían, y eso era algo ilegal. Es decir, justamente esa cinta, ese sello era puesto para decir, esto no se puede tocar. El sello implicaba la prohibición oficial del gobierno romano de tocar esa piedra sin su consentimiento. En tercer lugar, otra cosa que no era muy común, me imagino, era poner una guardia. La guardia romana estaría velando por esa tumba. Probablemente, según nos cuentan los que saben de esto, 4 soldados, pero soldados bien entrenados, bien preparados y bien armados. Hacían entre ellos rondas para que siempre al menos uno estuviese despierto y por lo tanto fuese muy difícil que ocurriese algo ahí sin que se enterasen, despertaran al resto y pudieran defender la causa. Sabéis que es Pilato quien, por su preocupación, dice Mateo, pidió, no vaya a ser que roben el cuerpo, poner esa guardia. Así que ahí tenemos qué medidas excepcionales. ¿Nos llama la atención? No deja de llamar la atención, ¿verdad? Semejantes medidas que reflejan que hay temor. Aquí puede pasar algo. En conclusión de este primer apartado, decir que Jesús está realmente muerto. Y parece difícil, humanamente, imposible, que pueda salir de ese sepulcro. Ahora, antes de pasar al segundo apartado, de las evidencias de que Jesús volvió a la vida, de que Jesús resucitó, hay una triste realidad en este momento que nos sirve de puente entre una cosa y otra. En los capítulos 8, 9 y 10 de Marcos, Jesús repite
el anuncio de su muerte y de su resurrección. Lo hemos estudiado, ¿recordáis? Es reincidente en decirle a sus discípulos que va a morir, que tiene que padecer, que tiene que morir y que al tercer día va a resucitar. Hasta les pone el ejemplo de Jonás. ¿Recordáis Jonás? Estuvo en la ballena del pez, allí en la barriga del pez, y al tercer día salió de este pez, ¿no? Usa ilustraciones. La lección estaba clarísima, pero la triste realidad es que nadie está esperando a Jesús. Nadie está esperando a Jesús. Quizás pues no lo han entendido bien, o como dice en algún pasaje, Jesús mismo cegó que pudieran entender lo que les estaba diciendo. Pero nadie está esperando, nadie espera la resurrección. Y vamos a verlo tanto en los hechos como en las reacciones del siguiente apartado. Así que primer apartado, Jesús dentro del sepulcro, Jesús está muerto de verdad. En segundo lugar, las evidencias de algo impresionante, que quiero que en esta mañana lo tomes otra vez como algo nuevo para ti, para mí, de una realidad increíble, de algo espectacular, que Jesús está vivo, que ha salido de la tumba, que Jesús resucitó. Y vamos a leer con emoción ese pasaje, por favor. Estamos en el capítulo 16, versículos 1 al 8, y vamos a hacer una lectura con pasión, intentando meternos en la piel de esas mujeres y de lo que allí ocurrió. ¿Vale? Marcos 16, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decía nada a nadie, porque tenían miedo. Impresionante. Este libro de Timothy Keller, que mencioné más de una ocasión, que se titula La cruz del rey, es un pequeño comentario del Evangelio de Marcos. Él comenta de 3 razones que nos convencen de la resurrección. La primera razón es que hay una tumba vacía. La segunda razón es el testimonio de un gran número de testigos. No fueron 4 chalados que se enteraron. Hubo un buen grupo, lo vamos a ver a continuación, de testigos de que Jesús estaba vivo. Y en tercer lugar, la transformación, el impacto en la vida de los seguidores. Un puñadito de discípulos cobardes, temerosos, que llegaron a ser líderes valientes, que llegaron a entregar sus vidas por Cristo. Así que una tumba vacía, un testimonio de muchas personas y la transformación, el impacto en la vida de no solo aquellos discípulos, sino en la vida de la Iglesia, de los creyentes, en nuestra vida, en la actualidad también. Ahora, claro, la tumba vacía, hay argumentos en contra. Voy a mencionar 3 de los más extendidos en cuanto a la explicación de la desaparición del cuerpo de Jesús. El primero y el de menos peso. Creo que os hará sonreír por los que hicieron esta crítica, porque tiene muy poquito peso, pero lo valoramos. Los enemigos de Jesús, sus detractores, robaron el cuerpo. Una de las primeros argumentos, claro, los enemigos de Jesús robaron el cuerpo. Esto digo que tiene muy poco peso, porque ¿cuál sería el objetivo de que aquellos enemigos de Cristo y de la fe cristiana robasen el cuerpo de Jesús, con lo cual diesen una gran baza para que el cristianismo se extendiese y dijesen, ves, es verdad, Cristo ha resucitado? Lo que harían en todo caso, si lo hubieran robado, es rápidamente presentarlo y decir, no, aquí está el cuerpo, sigue muerto, no está vivo. La fe cristiana es falsa. Pero no lo hicieron. Nadie presentó el cuerpo de Jesús muerto. En segundo lugar, con un poquito más de peso, que sus propios amigos, los discípulos, robasen el cuerpo. De hecho, era el temor que tenía Pilato y por eso puso la guardia. Lo que se hace difícil de creer de este argumento
es que un grupo de personas así, como eran los discípulos, se enfrentasen a la guardia con toda la preparación, con las armas que disponía, con la fortaleza de estos soldados, ¿no? Los discípulos, algunos serían fuertes porque eran marineros, y el marinero tiene que tener mucha fuerza, no todos eran marineros, pero no tenían esta preparación que tenían los soldados. De entrada es difícil que pudieran enfrentarse, pero aún así, aún suponiendo que ellos no sé cómo hicieron vencer a la guardia o pasarse por encima de ellos o chantajear a la guardia para que les dejaran coger allí el cuerpo y llevárselo, la pregunta es, ¿cuál sería el objetivo de que los discípulos de Jesús quisieran ocultar un cuerpo muerto y luego ir por ahí predicando un mensaje falso? ¿Os dais cuenta? ¿Tú harías eso? Además, si tú predicaras un mensaje falso que a ti te lleva a la fama, que te hace enriquecerte, que te hace ser eso, pues una persona muy respetada en el mundo y conseguir grandes cosas, pero ¿qué es lo que consiguieron los seguidores de Jesús proclamando que Jesús había muerto y resucitado? ¿Sabéis qué consiguieron? Lo sabéis, ¿verdad? La mayor parte de ellos fueron muertos por esta causa. De diferentes maneras, fueron asesinados, fueron sentenciados a morir por defender que Jesús estaba vivo. Difícilmente uno puede pensar que vas a defender una mentira con tu propia vida, ¿verdad? Ahora un tercer argumento, ya digo, hay muchos, pero he seleccionado estos tres. Algunos que dicen que realmente Jesús no murió de verdad, se quedó inconsciente. Digamos que allí en la cruz se quedó inconsciente por toda su debilidad, entonces pensaron que estaba muerto, lo enterraron y luego, pues de alguna forma, no sabemos cómo pueden explicarlo, que saliera del sepulcro. Realmente lo raro es esto, es pensar que si quedó inconsciente, una vez se despertó, él solito movió la piedra, venció a los soldados sin dejar rastro, y luego se reunió con los discípulos para engañarles y decirles, aquí estoy, ¿ves? Ya me morí, ya volví a vivir. Es un poco difícil de poder encajar también esta cuestión, ¿no? Además, y tenemos médicos entre nosotros o enfermeras, múltiples argumentos de la medicina están a favor de que es sobrehumano que una persona pueda mantenerse con vida tras el proceso que sufrió Jesús antes y durante la crucifixión. El domingo pasado Efra nos quiso ahorrar los detalles, pero si Efra hubiese profundizado en los detalles de todo el sufrimiento que se le infligió a Jesús, difícilmente alguien puede sobrevivir a esto. Y a eso le añadimos que estuvo pues un par de días, 2-3 días, dentro del sepulcro sin comer, desangrándose. ¿Cómo es posible? Es imposible humanamente hablando que Jesús moviese la piedra por todo el sufrimiento que pasó previamente, desangrado, deshidratado, débil, hambriento. Claro, imposible si no es Dios, claro. Y si es Dios, y con un testimonio de haber sido veraz, de haber dicho la verdad siempre, no cabe duda, no cabe otra que aceptar que murió, como él dijo, y que Dios le resucitó de verdad. Por último, pues, como digo, hubo varios y variados testigos de su muerte, como ya mencionamos antes, que de alguna forma dieron fe de que ese cuerpo estaba muerto. Lucas es un médico y es un investigador. El evangelista Lucas es de los más preparados de los evangelistas, ya digo, por su profesión. Y escribe en el capítulo 1 de Hechos, versículo 1 al 3, también muy conocido ese pasaje. Le dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Mirad que dice allí, muchas pruebas indubitables, nos dice un investigador. Estas palabras, esta frase, pruebas indubitables, significa una evidencia convincente. Es el mismo Lucas, en su tratado primero, en el Evangelio, unido a los demás evangelistas, que nos identifican los testigos oculares, presenciales, que voy a mencionar a continuación. Todos estaremos de acuerdo que los testigos que han visto un hecho son importantes para constatar la veracidad del mismo.
Si yo digo que he visto algo, pues se me puede creer o no, pero si aparte de mí lo dicen muchas personas más y nos dan detalles sobre lo que ha pasado, eso le da veracidad, ¿no? Los testigos son claves, ¿no? En un testimonio. Ahora, algunos han barajado la hipótesis de que los que dicen haber visto a Jesús lo que tuvieron son alucinaciones. Claro, es verdad que a veces ocurre, uno a veces tiene alucinaciones, ve a alguien, tiene tanto deseo de ver a alguna persona que es como si la viese. Este es un fenómeno que ocurre cuando nos fallece un ser querido, alguien muy cercano a nosotros, que le tenemos mucho cariño, mucho aprecio, que lo echamos mucho de menos. Vas por la calle y parece que le ves en todas partes. Le ves por detrás a alguien, a lo lejos, y ya te parece que es esa persona. Y hay personas que han dicho que en algún momento en la noche, cuando estaban en cama, les dio la sensación de que se les apareció allí, ¿no? Bueno, al margen de que tenga alguna explicación espiritual, mentalmente eso ocurre. Uno tiene tanto deseo de ver a una persona o de echarte menos tanto a una persona que su propia cabeza pueda imaginarse que esa persona está allí. Bueno, pero esto no es así. Los discípulos, ya hemos dicho, no están esperando a Jesús. Jesús se murió, lo están lamentando, están encerrados, tristes. Las mujeres van allí pensando que sigue allí en el sepulcro. Nadie está esperando ni deseando que Jesús resucite, porque piensan que eso no va a ocurrir. Además, las alucinaciones en un grupo grande surge cuando ese grupo está esperando algo, como dije, y ese grupo está sugestionado para ver lo que no hay. Y este no ha sido el caso. Por otro lado, si alguien sufría un trastorno mental como es la esquizofrenia, donde una de las características es que la gente oye voces que no hay o tiene visiones de cosas que no existen, ¿podría sufrir esquizofrenia alguna persona? Bueno, María Magdalena, vamos a decir, que fue la primera que se encontró con Jesús. Bueno, pues sí, la pobrecita, pues con toda la vida que llevó, pues estaba mal de la cabeza, ya. Pero vamos a ver a continuación que los testigos que han visto a Jesús no han sido uno, ni dos, ni tres, más de 500 personas. Es un poco difícil hablar de un trastorno mental, ¿no? De una esquizofrenia que te produce alucinaciones en un grupo tan numeroso. Así que este argumento de que alucinaciones no tiene mucho peso. Pero también algunos pueden, digamos, argumentar que estos testigos, es verdad, hay gente que ha dicho que vio a Jesús, pero también hay una cuestión en nuestra cabecita que se llaman los falsos recuerdos o las falsas memorias. Dicen los especialistas en las declaraciones en los juicios, he tomado nota de algo, dice, incluso sin obrar con mala fe, el testimonio de una persona que declara ante un tribunal de justicia pudiera ser falso por estar contaminado con información errónea que sin ser consciente de ello ha incorporado a su recuerdo. Esta información falsa pudiera filtrarse en la memoria alterando el subsiguiente testimonio. Incluimos contenidos extraídos de experiencias previas y expectativas culturales relacionadas con el evento que se vive. Os voy a poner un ejemplo que nos sirve ahora un poquito de Kit Kat, de descanso y de curiosidad. Se llevó a cabo muchos estudios, pero en los participantes en este estudio tenían que ver unos anuncios publicitarios de Disneyland, ¿vale? Es decir, les iban a plantear unos anuncios de publicidad de Disneyland para ver si estos anuncios eran buenos para que la gente les apeteciese ir, si eran anuncios buenos para hacer publicidad de Disneyland. La condición para los que participaban en este estudio es que tenían que haber estado en Disneyland, lógicamente, haber estado allí. Y no solo eso, sino que, pues eso, se les decía que tenían que haber estado allí y que lo que querían es que viesen esos vídeos para ver si eran buenos para publicitarlo. Una vez que le mostraron los vídeos, en estos vídeos, en estos anuncios, aparecía Bugs Bunny, como conocéis, ¿no? Este conejito de la suerte. Y después de ver estos anuncios, que los vieran, los leyeran, se les pedía directamente a los participantes que dijeran qué recuerdos tenían de cuando habían ido a Disneyland y si habían conocido en aquella ocasión a Bugs Bunny. Los resultados del experimento fueron los siguientes. El 36% de los participantes afirmó haber conocido a Bugs Bunny en dicho parque. Mencionaron algunos de ellos que lo habían abrazado, que habían estrechado su mano, que habían tocado sus orejas, su cola,
que habían escuchado la famosa frase ¿qué hay de nuevo, viejo? Algo totalmente imposible, porque Bugs Bunny no es un personaje de Disney, sino de la Warner Bros. Bueno, como dicen los especialistas, dicen afortunadamente, en la mayoría de los casos nuestra memoria no comete errores. No obstante, a la luz de los resultados de los experimentos sobre falsa memoria deberíamos estar alerta y contar con la posibilidad de que la memoria en ocasiones comete errores. La memoria puede tener lagunas. Parte de la información puede haberse fugado y entonces el cerebro tratará de completar de alguna manera la información que le falta. Bueno, teniendo en cuenta, hermanos, hermanas, esta salvedad, lo que vemos que da veracidad a estos testigos es que son variados, son muchos, y su testimonio además aparece muy poquito tiempo después de los hechos. Es decir, una vez que Jesús ha resucitado y que ellos dan testimonio y relatan y escriben sobre esto, ocurre muy cercano en el tiempo, no es algo que ha pasado mucho tiempo para que haya más posibilidad de que en la memoria se monten recuerdos que no son verdaderos. Veamos algunos de estos testigos siguiendo los 4 evangelios, el libro de los Hechos y las referencias del apóstol Pablo. Muy rápidamente, fijaros, en primer lugar, lo leímos, mujeres van al sepulcro, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Se encuentra en el sepulcro vacío. Lucas dice Juana, algunos dicen si Juana y Salomé era la misma persona, pero bueno, no es relevante. Y también Lucas habla de más mujeres, no solamente fueron ellas, un buen grupo de mujeres. Bien, van al sepulcro y está vacío, pero Mateo y Juan nos dicen que Jesús se apareció a 2 Marías y les dijo, dice Mateo, Jesús les salió al encuentro. Marcos y Juan dicen que el encuentro principal fue con María Magdalena, con la cual Jesús tuvo una conversación. Muchos conocéis a Rabí Zacarías o sabéis del Ministerio de Receta en España, ¿verdad? Habéis seguido alguna formación de apologética con ellos. Pues este hombre, Rabí Zacarías, dice que es significativo la utilización de las mujeres como primeros testigos. Todos sabéis, ¿no? Lo hemos dicho más de una ocasión. En aquellos tiempos, el testimonio de una mujer tiene muy poquito peso, apenas tiene peso, apenas tiene base. No es creíble, ¿no? ¿Por qué entonces se va a escoger una mujer para ser la primera que da testimonio de que Jesús está vivo? Si eso no va a tener peso. Si tú quieres manipular eso, si tú quieres, digamos, chantajear, hacer un montaje con todo esto, no vas a escoger mujeres para que sean las primeras que van a hablar las menos creíbles para hacerlo. Con lo cual, el que Jesús deliberadamente decidió aparecerse por primera vez a mujeres puede tener más explicaciones, pero una es que deja en evidencia que esto no es un montaje, porque no hubiese sido la elección, y menos de María Magdalena, una mujer de mala reputación, para colmo, ¿no? Es confirmado por los enemigos de Jesús, que fueron inducidos a decir que el cuerpo había sido robado, es decir, eran testigos al menos de que el sepulcro estaba vacío y de haber visto moverse la piedra y de haber visto un ángel. Mateo capítulo 28. Los enemigos fueron testigos, es verdad, no vieron a Jesús o identificaron a Jesús directamente, pero sí que vieron algo. 2 discípulos, no eran de los apóstoles, iban de Jerusalén a Emaús, unos 11 kilómetros, de camino se encuentran con Jesús. Al principio no lo reconocen, después sí. Testigos directos. Pedro y Juan se encuentran en la tumba vacía, después de que María les dice que ya está vacía, van allí y lo comprueban. Y poco tiempo después, Jesús se les aparece a ellos y al resto de los discípulos. Se aparece a los discípulos reunidos en más de una ocasión. La primera vez vemos con pruebas palpables, verle, tocarle, comer. 8 días después no estaba Tomás, sabéis, dudaba, y en presencia de Tomás Jesús aparece y le dice, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. Y en el pasaje que leí al principio de 1 Corintios 15, los versículos 5 al 8, leemos un poco desde atrás. Versículo 3, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Versículo 4, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Versículo 5, se apareció a Cefas, después a los 12, después a más de 500 hermanos a la vez, después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, dice el apóstol Pablo, se me apareció a mí. Muchas apariciones a muchas personas, demasiados testigos para que sea un montaje.
No solo esto, para finalizar, dentro de este cúmulo de testigos, nos encontramos, dice Hechos capítulo 1, versículo 3, que Jesús estuvo 40 días con los apóstoles. Va más allá de un encuentro puntual. No es el flash de un momento, de un minuto que, nos pareció ver a Jesús y hablamos con él. Un minuto, una horita, una mañana, una tarde, un día. Dice 40 días, Jesús estuvo 40 días y 40 noches con los apóstoles. De ahí la convicción que ellos tenían para proclamar la resurrección de Jesús. No había sido una alucinación. Dice Pedro en su discurso ante Cornelio, y lo recoge Lucas, investigador, en Hechos capítulo 10, que dice: nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y vivimos con él después que resucitó de entre los muertos. Como conclusión en esta mañana, tras las evidencias chequeadas bíblicamente en cuanto a la sepultura, la muerte y la resurrección de Jesús, ¿a qué nos enfrentamos? ¿Qué implicaciones tiene para nosotros? Decíamos que había 3 evidencias de la resurrección: una tumba vacía, un cúmulo de testigos que hemos visto bastante amplio, y en tercer lugar el impacto en la vida de los discípulos. ¿Qué impacto tiene para nosotros hoy reconocer, creer que Jesucristo ha resucitado y está vivo? ¿Qué implicaciones tiene para nuestra vida? La resurrección de Jesús nos plantea, primero, que Jesús es real, confiable, auténtico. Jesús es verdad, Jesús está vivo. La resurrección de Jesús también nos plantea que las Escrituras son verdad, se han ido cumpliendo al detalle. Hasta ahora, un montón de profecías literales cumplidas en la vida, en la muerte y en la resurrección de Jesús, y sabemos que será en su segunda venida. La resurrección de Jesús también nos recuerda que hay esperanza de volver a la vida después de morir, porque como Jesús resucitó, también aquellos que creímos en él resucitaremos. Bueno, todo el mundo resucitará. Claro que unos resucitarán para vida eterna y otros para condenación eterna. También la resurrección de Jesús nos plantea que la muerte llegará a desaparecer, será destruida. Y eso lo encontramos en 1 Corintios 15 de nuevo, donde nos habla de que Cristo es el primero que resucitó y luego los que son de Cristo. Y después dice en el versículo 26, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Timothy Keller, que os mencioné antes, dice la siguiente frase: la resurrección es la manera en la que Dios puso el sello de pagado sobre la historia de la humanidad para que su sacrificio alcanzase a todo el mundo. Y recordemos las palabras de Jesús a Marta ante la tumba de su hermano fallecido: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y luego les dice: ¿crees esto? ¿Vosotros creéis esto? Hermano, hermana, amiga, amigo. ¿Tú crees esto? ¿Crees que Jesús es la resurrección y la vida? Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Tú lo crees? ¿Cómo respondemos a la realidad de que Jesús ha resucitado? Es algo impresionante. No sé cómo estás tú por dentro. Si tu corazón está moviéndose, ardiendo, diciendo: ¡wow! Jesús está vivo. Jesús murió en una cruz, fue enterrado, sepultado, y al tercer día salió de esa tumba. ¡Vive! Es algo increíble, es increíble. Pensándolo de verdad, yo entiendo que para nosotros la mayoría es una información que tenemos muy sabida. Pero si puedes por estos momentos volver a pensar en esto por primera vez, como si fuera la primera vez, alucinamos. Cristo vive. Y tomarlo en serio, yo creo que produce reacciones en nosotros, inevitablemente. En el sepulcro, dentro de la tumba, nuestro Señor murió de verdad. Jesús murió. Al tercer día, fuera del sepulcro, Jesús volvió a vivir. Está vivo, ha resucitado y se ha cumplido su palabra. Por lo tanto, hermanos, tenemos una fe bien fundamentada. No somos tontos que creen lo que de una forma ciega.
hay bases para nuestra fe, hay evidencias, se pueden aceptar o no, a la gente le puede parecer más creíble o menos creíble, pero nuestra fe tiene fundamento. La fe en la vida de Jesús, la fe en la muerte de Jesús, la fe en la resurrección de Jesús, la fe en la segunda venida de Jesús no es una fe ciega, tiene sus razones y sus bases para ser creído. Alguien de vosotros, alguien de nosotros necesita en esta mañana renovar la confianza en Dios. Necesitas renovar tu confianza en Dios. Has confiado en Él hace X tiempo y has dicho, yo confío en ti, Jesús, creo en ti, te acepto como mi Salvador, pero quizás necesitas en esta mañana una especie de renovación, decir, vuelvo a confiar, sí, es verdad lo que creo. Quizás por dudas, por crisis espirituales que vivimos, enfriamientos, eso nos pasa a todos, o a casi todos. Si a alguno no le pasa, es una excepción. Todos estamos expuestos a ello. ¿Es esta tu situación personal hoy? Tómate un tiempo, tomemos un tiempo para pensar en esto. No cerremos nuestra reunión hoy sin pensar en nuestra vida y pedir al Señor ayuda. Por si esta es tu situación, pedir que aumente tu fe y que podamos recibir otra vez ese fuego dentro, ese poder, esa convicción que viene de una tumba vacía, de que Jesús está vivo. Si hoy vuelves a recordar y aceptar la realidad de que Jesús vive, ¿qué crees que puede cambiar o que va a cambiar en tu vida? Ahora volviendo a renovarte en esta creencia, en esta fe que tienes, en esta confianza de que Jesús vive, ¿qué cambio crees que se va a dar en tu vida? Habrá alguien que está ahora escuchando y siguiéndome, si entre vosotros que os veo o los que no veo, alguien que necesita por primera vez afirmar esto. Nunca has afirmado igual con tu boca y con tu corazón para decir, Jesús vive, creo en Jesús. Afirmar que crees en la muerte y en la resurrección de Jesús y que por lo tanto puedes reconocer que de Él viene la verdadera vida. Yo soy la resurrección y la vida, que solo proviene de Él. Y el que cree no morirá eternamente. Presta atención a estas palabras del apóstol Pablo. Son de Dios también para ti, para mí. Dice así en Romanos capítulo 10. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Este es el testimonio de Daniela, que nos contó hace unos minutos. Reconoció a Jesús como Señor y confesó con su boca, lo ha confesado delante de nosotros, a Dios, a Jesús como alguien vivo, resucitado, que ha muerto por ella. Confesar con la boca que Jesús es Señor y creer en el corazón que Dios le resucitó de entre los muertos. Eso puedes hacerlo en esta mañana. Tú puedes confiar de corazón en Jesús. Corazón no lo tomes como algo típico en nuestra sociedad, que es el sentimiento, ¿no? Claro que también hay que poner sentimiento, pero no es algo sentimental. Justamente estamos apelando a la razón en esta mañana. Hay que poner sentimiento, claro, pero hay que usar la cabeza. Confiar de corazón viene de una convicción, viendo que la fe cristiana no es una fe ciega, que hay razones para creer. Hay razones para creer que Dios levantó a Jesús de la tumba, que Cristo ha resucitado. Y entonces, cuando tú crees esto y crees que Jesús murió por ti y que es tu Salvador y crees que Jesús resucitó, que la fe cristiana es verdadera y lo recibes dentro de ti, entonces también confiesas con tu boca, puedes decir que Jesús es el Señor, confiesas a Jesús como Señor. ¿Y eso sabes qué implica? Pues implica algo totalmente lógico cuando entendemos que Jesús murió por nosotros, y es que mi vida es totalmente entregada para Él. Mi voluntad es totalmente sometida a la voluntad de Dios. Ya no mando yo, sino que manda Él. Y esto, yo creo, que es uno de los principales impedimentos para que la gente crea en Jesús y le siga.
el someter su voluntad, es decir, Él es el Señor, ya no mando yo, manda Él. Pero no solamente es una de las grandes dificultades para que la gente crea en Jesús y le siga, creo que también es uno de los grandes retos para los que le seguimos, ¿verdad? Sujetar nuestra voluntad a Jesús. Por eso muchas veces tenemos esa especie de dicotomía, de paradoja, que por un lado confesamos y disfrutamos de Jesús como Salvador, pero tenemos grandes dificultades para en la práctica asumir que Jesús debe ser nuestro Señor. Así que creemos en el corazón que Jesús, que Dios, que Jesús murió, que Jesús resucitó. Y confesamos con la boca que Él es mi Señor, que Él es el Señor. Que sea así nuestra confesión en esta mañana, después de la gran realidad y las grandes evidencias de que Cristo vive. Que sea así. Amén. Vamos a orar y luego Miguel, supongo, cerrará esta reunión. Y Señor, ya no quiero acumular palabras a lo dicho, solamente un reconocimiento desde mi corazón, desde nuestro corazón, de que arde de gozo por recordar en esta mañana que podemos creer y confiar plenamente en ti, que es verdad, que no nos han tomado el pelo, que Cristo ha muerto y Cristo ha vuelto a la vida. Es algo impresionante, es algo difícil de entender para nosotros, pero hay evidencias. Creemos que tu palabra es verdad. Creemos que muchos testigos que han dado su vida por esta causa decían la verdad. Y por lo tanto nos renovamos en esta mañana para volver a decir, Señor, creemos en ti, confiamos en ti. Sé el Señor de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Me estoy acordando de la planta que pusiste, Esteban, al principio, y es